Hola, buenos días. Dentro del programa del curso de cristalografía para profesores que van a participar junto con sus alumnos en el concurso de cristalización en la escuela, pues es muy importante conocer los fundamentos de la cristalización. Esto va a permitir pues ayudar a vuestros alumnos a la hora de explicar los distintos resultados. En muchos casos serán sorprendentes, ¿no? Porque van a utilizar muy distintas condiciones y van a querer aprender y saber más de este problema de la cristalización. Entonces hemos preparado esta charla, es una charla que introduce a los fundamentos de la cristalización y yo creo que va a ser muy útil para vosotros. Veréis, la cristalización es un fenómeno que consiste en dos procesos diferentes y que son consecutivos. El primero de ellos es lo que llamamos nucleación, es decir, sería el nacimiento del cristal, y consiste en la formación de unas agrupaciones, se suelen llamar por el término en inglés clúster, ¿no? Que son agrupaciones en las cuales los átomos, las moléculas, las macromoléculas se unen entre sí para formar una serie de agrupaciones que van creciendo hasta que se vuelven absolutamente irreversibles. Ese fenómeno, el fenómeno de la nucleación, es tremendamente importante para entender el proceso de cristalización. Y una vez que se han creado esos núcleos estables, el proceso de crecimiento, de cristalización de los núcleos estables, es lo que llamamos crecimiento del cristal. Pero son dos procesos consecutivos, completamente diferentes, su física es completamente diferente. Vamos a recordar una serie de conceptos que son muy sencillos, pero son muy importantes y tenerlos muy claros a la hora de entender la cristalización. La cristalización que vais a hacer vosotros, los experimentos de cristalización que van a hacer vuestros alumnos, son experimentos de cristalización a partir de disoluciones. Entonces, vamos a presentar la curva de solubilidad, es el primer concepto que es tremendamente importante, es la curva de solubilidad, y en concreto la curva de solubilidad de la concentración frente a la temperatura. La solubilidad puede ser frente a cualquier parámetro, la presión, el pH, la concentración de gases, pero en el caso concreto del kit de cristalización que vais a utilizar y de la mayoría de los experimentos que podéis hacer de cristalización en la escuela, se van a hacer experimentos de cristalización por descenso de temperatura. Es decir, que el diagrama de fase que interesa es el diagrama de solubilidad. Entonces, en un diagrama de solubilidad tenemos aquí la concentración frente a la temperatura. En este caso, lo que vemos es que hay una curva de solubilidad. Esa curva de solubilidad puede tener distintas formas. Esta es la que hemos elegido, es una curva absolutamente virtual, correspondiente a cualquier modelo. Y entonces, en esa curva es muy importante observar que el diagrama se divide en dos fases. Por encima de la curva de solubilidad tenemos las disoluciones que están sobresaturadas, es decir, que tienen una concentración de disolución mayor, perdón, una concentración de soluto mayor que la que le corresponde a una temperatura determinada, y por debajo de esa curva están las disoluciones subsaturadas, es decir, aquellas disoluciones en las cuales la concentración del soluto es una concentración menor que la concentración de equilibrio. La diferencia de concentración para una temperatura determinada entre la concentración de la disolución, la concentración de soluto que tiene la disolución, menos la concentración de equilibrio a esa temperatura, es decir, la concentración en el punto de donde está para esa temperatura la curva de solubilidad, es lo que se llama sobresaturación. ¿De acuerdo? Entonces, en principio, una disolución que esté a una concentración por encima de la curva de solubilidad a su temperatura, es una concentración que está sobresaturada y por lo tanto debería, en principio, de precipitar todo ese exceso de soluto que tiene, ¿no? Exceso de sal que tiene. Sin embargo, bueno, perdonad, aquí vamos primero a repetir algunos de los conceptos que ya hemos dado. Tenemos una disolución saturada, la concentración es mayor que la concentración de equilibrio. Sobresaturada, disolución saturada, la concentración es igual a la concentración de equilibrio. Disolución sobresaturada, la concentración es mayor que la concentración de equilibrio. Y disolución subsaturada, la concentración es menor que la concentración de equilibrio. Las expresiones para la sobresaturación son distintas, hay tres distintas. La primera
es lo que se llama en sí sobresaturación, es la concentración menos la concentración de equilibrio. La segunda es la razón de sobresaturación, que es la concentración dividido por la concentración de equilibrio. Y la tercera sería la sobresaturación normalizada, que es la concentración menos la concentración de equilibrio partido por la concentración de equilibrio. ¿De acuerdo? Son conceptos absolutamente básicos para entender el problema de la cristalización. Bien, imaginaros que tenemos una disolución que está subsaturada. Imaginamos que tenemos una disolución de un compuesto, del compuesto, por ejemplo, del fosfato monoamónico, que es el que vamos a utilizar como compuesto modelo para observar la cristalización en el kit que os hemos proporcionado. Entonces, tenemos una disolución que está a 90 grados centígrados, pero a una concentración por debajo de la curva de solubilidad. Por lo tanto, es una disolución que está a una temperatura, como digo, una temperatura relativamente alta, 90 grados, pero como está por debajo de la curva de solubilidad, no se va a producir ningún fenómeno, es decir, que esa disolución, si la dejamos ahí, nunca va a cristalizar. Para que cristalice, lo que vamos a hacer es enfriarla. Entonces, vamos a enfriar y imaginar que enfriamos hasta la curva de solubilidad, ¿de acuerdo? Hasta la temperatura en la cual la concentración es igual a la concentración de equilibrio. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Pues en principio nada, obviamente, porque tenemos una concentración que es igual a la concentración de la curva de solubilidad, por lo tanto es una concentración en equilibrio. Si esperamos todo el tiempo que queramos, podemos esperar hasta el infinito en que nunca se van a producir cristales, y eso es normal. Pero si seguimos enfriando, pues se deberían de producir cristales. El problema está en que si hacéis los experimentos veréis que esto no ocurre. Es decir, que vosotros enfriáis por debajo de la temperatura de equilibrio y no se forman cristales. Es decir, podéis incluso enfriar aún más y no se aparecen cristales. Es decir, hay que enfriar suficiente, una cantidad suficientemente alta para que realmente al final se formen cristales. ¿De acuerdo? Ese punto de ahí es un punto en el cual el tiempo de espera para la nucleación decimos que es 0, es un punto en el cual pertenece a lo que se llama la curva de supersolubilidad. Es decir, es la temperatura a la cual, una vez que se llega a ella, la precipitación se produce espontáneamente. Si realizamos el mismo experimento, pero ahora partiendo de disoluciones que están a distinta concentración, y volvemos a repetir para cada una de ellas el experimento, lo que veremos es que podemos con eso dibujar lo que sería la curva de supersolubilidad. Es decir, una curva a partir de la cual cualquier solución que esté por encima de ella, en ella o por encima de ella, va a precipitar inmediatamente los cristales. A la zona que existe entre la curva de solubilidad y la curva de supersolubilidad se le llama esa banda de metastabilidad, la zona metastable. Es decir, es una banda en la cual las disoluciones que pertenecen a ella son disoluciones, se suele decir que son disoluciones en las cuales los cristales no nuclean, no se forman, pero sí crecen. Realmente no es así, ya lo veremos eso ahora un poquito más en detalle, pero veremos que no es así. Pero lo que es importante es que realmente existe esa banda de metastabilidad para todas las sustancias. Hay sustancias en las que la banda de metastabilidad es enorme, hay otras en las cuales es muy pequeña, pero todas ellas hay una banda en la cual la disolución debe de precipitar, pero realmente no precipita, ¿de acuerdo? Pero si yo introduzco un cristal en una disolución que está en la banda de metastabilidad, ese cristal sí que va a crecer inmediatamente, ¿de acuerdo? ¿Por qué existe una zona metastable? En la cual, como os acabo de comentar, se dicen que los cristales pueden crecer pero no pueden nuclear, es decir, no pueden nacer. Bueno, para explicaros esto, voy a presentar primero un experimento que es un experimento de cristalización que está observado con un microscopio electrónico a alta resolución, y vais a ver cómo se comporta una disolución con la mayor resolución posible que se ha obtenido hasta ahora. Esto es un experimento que hicimos con Yuki Kimura
mis colegas de Japón. Es un experimento en el cual tenemos una disolución, que es una disolución de clorato de sodio, una sustancia que es soluble, la solución está a 80 grados centígrados. Es una disolución que no es una disolución en agua, sino que es una disolución que lo hacemos en un solvente que es una solución iónica, ¿no? Entonces, lo que hacemos con eso, o sea, gracias a eso podemos observar en el microscopio, puesto que las disoluciones iónicas no se evaporan, y por lo tanto pues podemos trabajar con el haz de electrones directamente sobre la gota que está cristalizando sin tener ningún problema de interacción. Entonces, esa disolución la ponemos sobre un grid de un microscopio electrónico, una rejilla del microscopio electrónico, y observamos lo que se produce. Realmente lo que hacemos es cristalizarlas a temperatura ambiente, y una vez que están cristalizados a temperatura ambiente los cristales de clorato sódico, lo ponemos en el microscopio y entonces calentamos, se disuelven los cristales que se han formado y vamos a observar qué pasa cuando dejamos enfriar otra vez y qué pasa exactamente en ese punto donde se ha producido una alta concentración, ¿no? Entonces, este es el vídeo en el que podéis ver cómo lo que está ocurriendo, esta barra que tenemos ahí, una barra que tiene 30 nanómetros, es decir, 300 angstrom, lo que estáis viendo son pequeñas agrupaciones, clústeres de muy poquitos grupos de clorato sódico, de moléculas de clorato sódico, que están formando y están creciendo. Veis que hay fluctuaciones de tamaño dentro de los cristales, ¿de acuerdo? Esta sustancia es una sustancia que puede cristalizar en dos estructuras diferentes. Es lo que se llama una sustancia que es polimórfica, tiene dos polimorfos, la fase cúbica, que es la fase de baja temperatura, y otra fase monoclínica, que es la fase de alta temperatura. Entonces veréis que en estas disoluciones están cristalizando, como veis aquí en este otro, los dos polimorfos a la vez. Es decir, están cristalizando unos polimorfos que veis que son como cristales cúbicos más o menos redondeados, y otros polimorfos que son monoclínicos, son largos. Vamos a ver nuevamente el experimento. Veis algunos cristales que son cúbicos. ¿Veis ese cristal que hay ahí a la derecha, que es un cristal, una barra monoclínica? Esa barra monoclínica se acerca a un cristal cúbico y tal como se ve, ¡pum!, inmediatamente se convierte en un cristal cúbico. Entonces, eso es cómo funciona la cristalización. Eso es lo que pasa cuando estamos viendo una disolución que está nucleando a muy alta resolución. Para entender este problema, lo que hacemos es lo siguiente. Nuestra idea de la disolución, la idea que tenemos los cristalógrafos sobre este problema, es que imaginaros que tenemos una disolución en la cual está el solvente y hay unas bolas, que son los átomos o moléculas de la sal. Esas moléculas de la sal están con un movimiento browniano dentro de la disolución, se están moviendo aleatoriamente. Entonces hay una interacción entre las moléculas. Esa interacción, que se llama el potencial de Lennard-Jones, es una interacción que lo que ocurre es que cuando dos moléculas se están aproximando una a otra, entonces esas dos moléculas hay una atracción. Es una atracción, pero esa atracción ocurre mientras que están un poquito lejos una de otra. En el momento en que están muy cerquita una de otra, lo que hay es una repulsión. Esa interacción entre las dos, entre las moléculas que están en una disolución, viene dada por esta fórmula que tenemos aquí arriba, el potencial de Lennard-Jones, y entonces si usamos esa aproximación, podemos realizar una simulación de computador en el cual tenemos una serie de bolas, que serían nuestras moléculas de la sustancia de la sal que queremos cristalizar, y esas bolas están con un movimiento browniano y existe entre ellas una interacción de tipo de Lennard-Jones.